Buenas noches, bienvenidos y muchas gracias por su asistencia al webinar Potencial no convencional en el noroeste peruano. Para este evento contaremos con la participación de un expositor especialista quien tendrá una intervención de 40 minutos. Asimismo, los invitamos a realizar sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte baja de vuestra pantalla, las cuales serán atendidas al término de la exposición. Antes de iniciar, damos la bienvenida y pase a la señorita Isabel Calderón, quien es ejecutiva de la Gerencia de Promoción y Contratación de Perupetro. Es ingeniera geólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Es doctora en Ciencias de la Tierra en la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, Francia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector, quien en este momento les ofrecerá unas palabras de la introducción sobre este importante tema potencial no convencional en el noroeste peruano. Adelante, por favor, Isabel. Muy buenas noches, bienvenidos y gracias por participar en el tercer webinar del presente año organizado por Perupetro, agencia promotora de la inversión en la exploración y explotación de hidrocarburos. El tema de esta emisión se denomina potencial no convencional en el noroeste, ¿no? Los recursos no convencionales es un término utilizado para el petróleo y el gas natural producido por medios que no cumplen los requisitos para producción convencional. En la actualidad, el término se utiliza en referencia a recursos de petróleo y gas cuya porosidad, permeabilidad, mecanismo de trampa de fluido y otras características difieren de las areniscas convencionales y los carbonatos. Los recursos no convencionales conocidos actualmente incluyen el shale gas, el tight gas, tight oil, cold bed methane, e hidratos de gas, así como el oil shale, gas shale, entre otros. En el Perú se tiene algunas publicaciones en dominio público respecto a los no convencionales, sin embargo, entre ellos se ha revisado los que podrían definirse como oil shale o tight sand en la región del noroeste, los cuales por su accesibilidad han tenido mayor énfasis en los estudios que se han venido realizando en la zona. En la región del noroeste destaca entre ellas la formación Muerto en las cuencas de Talar y Lancones por tener mayor información técnica, entre ellas la geoquímica, por tener información de TOC, análisis vitrinita, ¿no? Sin embargo, se tiene otros tipos de análisis que pudieran permitir una mejor definición, entre ellos la difracción de rayos X, por ejemplo, ¿no? En esta oportunidad aprovecharemos de la experiencia del señor Sierra para conocer más del tema, ¿no? Le damos una bienvenida al señor Sierra en esta emisión. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Isabel. Presentamos a continuación ahora al señor José Sierra, quien es director ejecutivo de Sapiens Now, Houston TX. El señor Sierra cuenta con más de 50 años en la industria, algunas de ellas como Petroperú, Halliburton y Well Dynamics. Es experto en optimización de reservorios, completación y producción. Ha liderado proyectos de nuevas tecnologías a nivel mundial. Desde el 2004 ha participado en el desarrollo de yacimientos Shell y Tight en Estados Unidos, Canadá, México y Argentina. Es miembro de la Sociedad de Ingenieros del Petróleo y de la Asociación Americana de Geólogos Petroleros. Tiene artículos técnicos y patentes en Estados Unidos y ha recibido el HAR EP Award for Engineer Innovation en el año 2006. Adelante, por favor, señor José Sierra. Bueno, muchísimas gracias realmente a Isabel y Vilma por esa presentación. Muchísimas gracias. Y también agradezco mucho a Petro por la oportunidad de poder compartir algunas ideas y experiencias en este ámbito tan importante como es los yacimientos y pozos no convencionales, que pueden realmente, ojalá que sea así, puedan cambiar en algo la perspectiva petrolera en el Perú, como lo han hecho en otros países, como veremos, sobre todo en Estados Unidos, Canadá, Argentina, algo más cercano, y también en México. Entonces, yo creo que vamos a empezar. Permítanme compartir la pantalla. Sí. Están viendo mi pantalla, ¿correcto? Sí, correcto, señor Sierra. Ok, muchísimas gracias. Bien, entonces, como les decía, vamos a hablar, el término aquí, digamos que se utiliza es potencial no convencional en el noroeste peruano. Yo le he añadido retos y perspectivas y algunas ideas
que voy a compartirlas, es para poder, si es posible, hacer algo de esto en el Perú. Entonces, vamos a empezar por lo primero. Vamos a hacer una introducción, digamos, en esa parte vamos a ver cómo es en este momento, en términos muy sencillos, la explotación de petróleo en el noroeste del Perú. Vamos a ver algo sobre una muy breve, pero bien sencilla explicación de los reservorios y pozos no convencionales. Y explorar, si es posible, hacer pozos no convencionales en el noroeste del Perú. Y vamos a presentar también un caso análogo que es mucho más cercano al Perú que los otros ejemplos, que es el de Chicontepec en México y que está bien documentado. Y después esbozar un proyecto o unos proyectos de pozos no convencionales en el noroeste del Perú, los retos que significa esto y las perspectivas de producción que podemos tener. Y finalmente, esbozar unas conclusiones y recomendaciones. En el noroeste del Perú, yo recuerdo, yo entré a trabajar en Petroperú, en Talara, en el año 1972, y prácticamente ahí, lo primero que vi era que todos los pozos se fracturaban. Entonces, hacían, así como indica acá, un pozo vertical, 1 a 2 fracturas, otros medios desviados con 3 fracturas y otros con 4 fracturas. Después parece que se han hecho mucho más fracturas, fracturamiento hidráulico. ¿Para qué? Porque los reservorios en Talara, con excepción de Pariñas o Cabo Blanco, que son las formaciones más productivas y de mayor permeabilidad, requieren del fracturamiento hidráulico para poder producir en caudales económicos. Entonces, aquí tenemos aquí el mapa del noroeste del Perú, los diferentes lotes, ¿no? Entonces, en realidad, esto se ha aplicado prácticamente en todo el noroeste del Perú. Y las características de de los reservorios en el noroeste del Perú, como les decía, son arenas de media, baja y muy baja permeabilidad. Y lo más importante y distintivo del noroeste del Perú, como saben los que han trabajado o están familiarizados, es la compartamentalización en bloques por el fallamiento. Entonces, esto hace que realmente no todo esté comunicado. Van a haber unos bloques que van a estar comunicados con otros, otros no. Entonces, en la explotación, eso tiene unos efectos importantes. Y quiero mencionar aquí el caso del proyecto de recuperación secundaria que hubo en los 80, en 1980, en Talara, donde se inyectó agua para hacer recuperación secundaria, pero que prácticamente los pozos inyectores no podían inyectar, elevaban su presión porque no tenían comunicación con el bloque vecino. Esto no fue un desastre económico porque esos pozos los pusieron a producir y producían porque estaban con presiones prácticamente vírgenes. Entonces, este efecto de la compartamentalización es muy importante tomarlo en cuenta para este y para cualquier otro proyecto. Y de hecho, eso se toma en cuenta cuando se hacen los mapas a línea recta, los geólogos hacen eso para poder ver cómo es realmente cómo están los reservorios en el subsuelo del noroeste del Perú. Entonces, el petróleo es ligero, medio y pesado, hay de todo. Hay, bueno, más de 15,000 pozos, por cierto, y las profundidades van desde 1,000 hasta 7,500, que son los más profundos. No más de 100 campos, producen más de 140 años. El caudal de producción promedio es 8 barriles por día por pozo, aproximadamente. A lo mejor unos más, otros menos. La declinación es rápida de la producción, por esto, como les digo, por el tamaño de los bloques que pueden ser pequeños. Y, como digo, la explotación se hizo por pozos verticales y desviados. Y se hacían 2 a 4 fracturas, parece que a último se han hecho un poco más por pozo. Y, digamos, hay varios objetivos, como ya mencionó Isabel anteriormente, la formación muerto es una formación shale, es una formación generadora de petróleo.
Entonces, o roca madre, también como se le llama, ese es un target importante, pero también hay otros targets, y en eso es lo que voy a enfatizar, que son los reservorios de muy baja permeabilidad. Por eso que se pueden encontrar en lo que es Ostrea, Palegrera, en el mismo Mogollón, en San Cristóbal, en todas esas formaciones podemos encontrar ese de formaciones. Entonces vamos a ver un poco ahora cuáles son, que lo que vamos a hacer, antes por ejemplo teníamos nosotros estos pozos verticales multifracturados. Lo que proponemos en términos muy sencillos es, en vez de hacer pozos verticales, hagamos horizontales o subhorizontales y los vamos a fracturar. Ahí, en este caso, apuntábamos a muchos reservorios. En este vamos a apuntar a uno solo, pero en la lateral. Y como el espaciamiento de la fractura se puede hacer a voluntad, entonces la chance de que podamos agarrar los compartimentos van a ser prácticamente mucho más alta que lo que ponemos acá. Ahora, ojo, esto no necesariamente, como vamos a ver, aplica para todo. Tiene sus bemoles. Entonces, como digo, esto se puede prácticamente aplicar a lo largo de todo el noroeste del Perú. Bien, ahora vamos a ver brevemente algo sobre qué son los reservorios no convencionales. Ampliando lo que había mencionado Isabel, vamos a ver que en aceite, en petróleo crudo, hay tight y algunos shale, ¿no? Mayormente es tight. Y en gas tenemos tight y shale. Entonces, como decía, lo que define realmente en términos sencillos un convencional es la permeabilidad. Aquí ustedes pueden ver, se alcanza a ver, hay un ladrillo King Kong. La permeabilidad de un ladrillo King Kong es de 0.1 milidarcies. Ese es el límite que se estableció cuando arrancaron los no convencionales en gas, porque los no convencionales nacieron en el gas, ahí justamente en Texas, sobre todo en Barnett Shale. Entonces, ahí este era el límite, arriba de esto convencional, por debajo es no convencional. Y en el orden de los microdarcis, tenemos, ahí en los primeros es el tight y más abajo el shale. Ahora, el shale también puede, en términos de permeabilidad, puede abarcar un poco más de esto. Pero ahora, yendo ya al petróleo, incluso permeabilidades de 0.1, incluso de 1 milidarcy con viscosidades altas, ya también pueden considerarse como no convencionales. Entonces, esto justamente es lo que ha ocurrido, sobre todo en Permian, ahí en Estados Unidos, en Texas, donde ha sido un boom para poder, digamos, hacer esta explotación. Entonces, aquí abajo hay unas figuras donde miramos los microdarcis, este es aquí en el centro, que este es, digamos, los tight, mermente, que es prácticamente, son rocas en muy, muy baja permeabilidad, y aquí en los nanodarcis ya son shales, ¿no? Además, en estos shales hay una componente adicional, que también hay hidrocarburo absorbido en la materia orgánica, porque la característica de estos shales, que son rocas generadoras, es que tienen querógeno, y entonces estos tienen, digamos, absorbido en la materia orgánica hidrocarburo. Y esta figura es de un reservorio convencional, que prácticamente es lo que todos conocemos. Ahora, para poder explotar estos yacimientos, se requiere una enorme área de contacto con la formación, que no es posible ni con el pozo, ni con unas fracturas hidráulicas como las que se hacen en el noroeste del Perú, que son pequeñas y son muy pocas. Y solo pueden producir económicamente con pozos horizontales y fracturamiento múltiple. Eso es lo que se ha demostrado. Entonces, repetimos ahora la pregunta. ¿Hay reservorios no convencionales en el noroeste del Perú? Y la respuesta es sí, los hay. Los hay tipo shale, como mencionó Isabel, en el caso de Muerto, incluso puede ser Pananga, Mesa, incluso podría entrar por ahí. Y en el caso de los tights, prácticamente podríamos tener como decía, digamos, algunas arenas de Palegreda, incluso algunas arenas superiores de Quino podrían ser, no Cabo Blanco, por cierto, y también, como decía, en San Cristóbal. Entonces, sí realmente hay. Entonces, estos son los reservorios no convencionales. Entonces, ahora vamos a ver
los pozos no convencionales con los cuales se explota esto. Entonces, estos pozos no convencionales, supongamos que este es un horizonte, ¿no? Un horizonte donde un reservorio, y este es un mapa. Estos pozos horizontales, primero, antes de hacer el pozo horizontal, se tiene que ubicar en una parte en el mapa, ¿no? En donde ahí tenemos ya pozos, información, y eso es importante. Estos pozos no convencionales hasta ahora solo se han hecho en áreas donde hay pozos y donde hay ya infraestructura de producción. Prácticamente no hay casos, por lo menos que yo sepa, grandes o que sean exitosos en áreas donde no haya infraestructura de producción. Entonces, aquí tenemos esto, obviamente tiene que haber toda una ingeniería para incluso identificar las direcciones de los esfuerzos a fin de orientar el pozo horizontal en la dirección correcta. Pero primero se tiene que perforar un pozo vertical, atravesar la zona, identificarla. Este es el pozo piloto, ¿no? Que lo tenemos en el mapa aquí y aquí en la sección, y luego se perfora la parte horizontal, como en este caso, como decía, siguiendo la dirección del esfuerzo mínimo, que es la mapa. ¿Para qué? Para que las fracturas, una vez que perforamos, las fracturas estén orientadas perpendicular al eje del pozo, de manera a tener una cobertura en el reservorio muy, muy grande. De tal manera que estas fracturas van a recoger el petróleo de este reservorio y llevarlo aquí para producción. Eso es realmente el mecanismo con el cual estos pozos horizontales o laterales, como se les llama en general, multifracturados, permiten la explotación económica de este tipo de yacimientos. Repito, muy, muy baja permeabilidad o reservorios en roca generadora que también tienen extremadamente baja permeabilidad y que pueden contener ya sea petróleo o gas, petróleo crudo o gas. Entonces, este es un caso, este es algo esquemático, ya, este es un caso real, en general, este pozo, ve, aquí está el pozo, que se perfora, y estas son las fracturas que se hacen, ¿no es cierto? Entonces, el target está aquí, y como pueden ver, no es tan perfecto, a veces en la navegación no se puede generalmente atravesar, llegar a toda la zona, y en este caso, algo que estaba programado hacer acá, ya no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque el pozo navegó por encima de esta zona. Esas son las cosas que pueden ocurrir en la práctica de estos pozos no convencionales. Esta es la parte esquemática de los pozos no convencionales. Ahora vamos a ver en términos cómo es realmente el fracturamiento hidráulico, cómo se hace el fracturamiento hidráulico en estos pozos. Miren ustedes. Este ya es el pozo, este es el reservorio, este es el pozo horizontal, ahí está ya cementado, ¿no? Y entonces, aquí, generalmente, la primera etapa, la primera fractura, esto se puede bajar, en general, con cold tubing, disparar, balear acá, y hacer una fractura tranquilamente. Pero después, o esto también incluso ahora, se baja una válvula de presión absoluta, que después se puede abrir para evitar hacer el trabajo con cold tubing, que puede resultar costoso. Una cosa importante, estos pozos tienen que ser bastante económicos. ¿Para qué? Para que el proyecto sea económico. Entonces, se han desarrollado técnicas que permiten facilitar todo esto. Entonces, una vez ya hecha la primera fractura, entonces, tanto las escopetas, el tapón para aislar esta zona, como las escopetas para disparar, para balear, se bombean, porque ya tenemos aquí una zona hacia donde bombear, que es la primera fractura que se hizo, y entonces esto se bombea ahí, el tapón junto con las escopetas. Se asienta el tapón y se empiezan a disparar. Se dispara, ahí, listo, y tenemos 3 zonas. Y después se bombea el fluido con una bolita para tapar aquí el paquete y se generan estas fracturas y luego se desplaza. Y así hemos generado, en este caso, 3 fracturas. A cada uno de estos grupitos de disparos o de baleos se le llama clústeres, ¿no? Entonces, en este caso, hay 3 clústeres por esta etapa y hemos fracturado los 3 en conjunto. Pero estos pueden ser 3 o puede ser 1, pero pueden ser 5, pueden ser 10 y ahora incluso se hacen hasta más de 15.
dependiendo eso cada yacimiento, cada zona tiene, hay que encontrar el valor adecuado. Entonces, después hay que continuar realmente con el proceso. Entonces, se aísla toda esta zona. Y miren, esto no, este tapón no es un tapón, sino es un packer. Y después ya, como hemos visto aquí, va a llegar una bolita para que pueda tapar aquí. Y esto tapa solamente durante el fracturamiento. Una vez que termina, esto se cae y él puede producir. Ahora, anteriormente, estos tapones eran digamos, de metálicos y había que bajar a molerlos. Ahora, las nuevas tecnologías hacen que estos tapones sean degradables. Entonces, en 24 horas prácticamente se reducen a polvo. Bueno, no diré mejor polvo, sino diré a una especie de barro, una cosa así, no se desintegran completamente y prácticamente salen con la producción. Entonces, esta es la forma como se hace en términos sencillos el fracturamiento hidráulico en estos multietapas. Entonces, ahora vamos a ver, y después, como decía, estos tapones prácticamente desaparecen y el pozo ya puede prácticamente entrar a producción. Entonces, vamos a hacer una comparación aquí del fracturamiento multietapa que se hace en el noroeste del Perú, que es esto, una etapa, una segunda etapa, aquí se pone un tapón en medio, se fractura un tapón en medio y tenemos así. Y esto es en un pozo horizontal. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el noroeste del Perú, desde hace muchos años, desde hace más de 60, 70 años, se viene, más de 50, 60 años, se viene fracturando en multietapa. O sea, en pozos verticales, lo que ahora se hace en pozo horizontal. Es decir, que la experiencia está, ¿no es cierto? La experiencia está en el noroeste del Perú. Entonces, la pregunta es, ¿se han perforado pozos no convencionales en el noroeste del Perú? La respuesta obviamente es no, porque estos son los no convencionales, pero sí hay un antecedente y hay una experiencia que puede y ojalá vaya a facilitar la introducción de estas tecnologías en el noroeste del Perú para que sean económicas y exitosas. ¿Se pueden hacer? Por supuesto que sí, que se pueden hacer. Ahora vamos a ver un poco el impacto que esto puede tener en la producción en el noroeste del Perú. Para esto les estoy presentando yo aquí esta es la producción de Estados Unidos no convencional desde el 2007 al 2023. En el 2007 prácticamente se producía menos de 400,000 barriles por día, y esto era mayormente Barnett Shale, de todo eso, ¿no? Pero miren cómo ha incrementado todo esto, prácticamente de menos de 500,000 a prácticamente casi, bueno, a más de 8 millones de barriles por día. Ojo, estos son 8 millones de barriles por día. Y claramente aquí hay diferentes zonas, ¿no? Bueno, Texas es uno de los principales, pero también hay Nuevo México, en Dakota, ¿no? En Oklahoma, pero es impresionante realmente lo que se ha hecho. Estos son los reservorios y aquí están ubicados en este mapa donde tenemos las permeabilidades y la viscosidad. Entonces, y también la otra experiencia es Vaca Muerta en Argentina. Miren cómo ha sido. Obviamente que aquí las escalas son diferentes. Aquí estamos hablando de millones, aquí estamos hablando en decenas de miles de barriles por día, y aquí ya, ahorita en este momento, ya pasó Vaca Muerta de los 300,000 barriles por día. Entonces, ¿desde cuándo? Prácticamente desde el 2013. Aquí se empezaron a hacer los primeros pininos aquí, y aquí tenemos esta producción que es impresionante. Ahora, nosotros quisiéramos poder replicar esto en el Perú. Nos gustaría poder replicar en el noroeste del Perú esta experiencia
obviamente sin ser tan ambiciosos como llegar a los millones de Estados Unidos o de Permian, ni a los, digamos, cientos de miles de Argentina o de Vaca Muerta. Nos contentaríamos con unos decenas de miles de barriles de incremento de producción que serían significativos para lo que se requiere en el Perú. Entonces, esperamos nosotros, como les decía, comenzar a lo mejor, no necesariamente con los shales, sino comenzar con lo más fácil y con lo más, digamos, sencillo, si se quiere, que son los reservorios TAI. Y obviamente el objetivo sería, digamos, los reservorios shale posteriormente. Miren, nuevamente, vamos a ver el concepto actual de explotación en el noroeste del Perú. Aquí tenemos en un pozo A, generalmente, como decía, podríamos hacer 2, 3, 4 fracturas, y esto es lo que se obtiene esencialmente una producción típica que arranque, como en este caso, con unos 45,000 barriles y va a declinar. Y nos va a acumular este pozo unos 25,000 barriles en unos 5 años. A lo mejor en su vida productiva acumulará unos 50,000 o 60,000 o alguna cosa así, ¿no? Pero esto es así, pero en este pozo pueden estar mezclados zonas de mayor permeabilidad, zonas de muy baja permeabilidad, como esta intermedia, y otras zonas de mediana permeabilidad, perdón. Esto está combinado acá. En el caso del pozo B, si solamente fracturáramos esta zona, miren, la producción puede ser de 6 barriles por día inicial y va a declinar. Pero si está produciendo en conjunto, como en el pozo B, probablemente estas otras 2 zonas no lo dejen producir a esto. Entonces, estos reservorios de muy baja permeabilidad serían los objetivos que tendrían. No el A y mucho menos no este superior ni el inferior en este caso, de este ejemplo sintético. ¿Por qué? Porque ahí no requiere de este tipo, esto no está diseñado para eso. Y ese es uno de los principales errores que se comete al iniciar estos pozos no convencionales, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, no, vamos a perforar aquí, perforamos un horizontal en una zona de alta permeabilidad y la recuperación que vamos a tener es, digamos, muy baja. ¿Por qué? O igual a la de un pozo vertical y vamos a gastar más. O si está depletado, también ya no vamos a poder recuperar. Entonces, como les decía, esto no es para reservorios de alta permeabilidad, sino para reservorios de muy, muy baja permeabilidad. Entonces, este es el objetivo, básicamente. Entonces, ¿cuál sería el concepto de los pozos laterales multifracturados en el noroeste del Perú? Miren, esta es una sección típica del noroeste del Perú con el fallamiento y con las diferentes fallas ahí que digamos que lo dividen en bloques en esta dirección. Y este sería un reservorio de baja permeabilidad. Aquí habría que hacer un pozo piloto para identificar bien y esto tiene que hacerse en zonas donde haya pozos y donde hayan control prácticamente con pozos. Como ustedes saben, en el noroeste del Perú prácticamente no hay sísmica. Por eso también es otra de las razones para empezar en esta zona. ¿Por qué? En zonas donde hayan pozos y podamos tener control. De manera que cuando hagamos el horizontal podamos navegar. Hay cierto margen de error. ¿Por qué? Porque cuando hagamos las fracturas, que tienen que ser lo suficientemente grandes, que como en este caso incluso podemos alcanzarla aún cuando no estemos necesariamente navegando en el mismo reservorio. Pero lo mejor es de que nos mantengamos dentro del reservorio. Obviamente es uno de los retos que vamos a tener que enfrentar, es la navegación, porque aquí no vamos a tener sísmica que nos ayude. Entonces, por lo tanto, también esto no lo podemos aplicar en algunas áreas. Por ejemplo, alguien se entusiasmó y dijo, no, esto podemos hacer por debajo del río Chira. No, pero si ahí no hay pozos, no tenemos control. Ahora, si hacemos sísmica y también en áreas nuevas tendríamos que hacer sísmica,
para que podamos hacer la navegación. Por eso, y también en los pozos, en los reservorios más, en las zonas más profundas, donde están Muerto, Pananga, digamos, los reservorios de shale, a lo mejor vamos a tener que hacer sísmica primero para poder hacer ahí, ¿no es cierto? Pero podemos empezar con estos reservorios TAI, donde tenemos muchos pozos perforados y hay un buen control de lo que sería la estructura y la identificación del reservorio potencial de muy baja permeabilidad. Entonces, con este pozo esquematizado aquí ya, podríamos alcanzar incluso, por ejemplo, con unas 15, solamente unas 15 fracturas. Hay que empezar, digamos, de a pocos, tener una producción que pase los 250, 280 barriles por día y que podría acumular en los primeros 5 años unos 160 barriles por día. ¿Qué estamos considerando? Permeabilidades de 0.1 milidarcis, ¿no? Espesor de 120 pies, una porosidad de 10%. Una longitud lateral de 2.400 pies. Esto también es un reto. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a, digamos, por diseño, no vamos a poder definir los 2.400, sino eso va a ser por digamos, el fallamiento y los bloques. Si hay una falla muy grande, eso nos va a limitar la longitud y el diseño tiene que ser mucho más, aplicar mucho más ingeniería de lo que se hace en los pozos no convencionales, ya sea en Estados Unidos y en Argentina, ¿no? Entonces, en este caso, el fracturamiento se hicieron 5 etapas, con 3 fracturas por etapa, y a unos 170 pies de espaciamiento, ¿no? Entonces, con estas expectativas, digamos, de producción, es que podríamos hacer este tipo de cosas. Entonces, para ilustrar esto, yo quisiera presentarles un caso análogo que se hizo en México, en Chicontepec, donde los reservorios también son muy compartimentalizados. En este caso no es por fallamiento, sino estratigráficamente. Igual, como pueden ver acá, esta es la zona en Veracruz, este es el Golfo de México, aquí, bueno, aquí está, ¿no? México, esta es la zona de Veracruz, el Golfo de México, aquí en el mapa, y esto tiene unos 130, 140 kilómetros de largo, y un ancho de más o menos 15 kilómetros, una cosa así. Como pueden ver aquí en el norte, es la parte verde y la parte roja aquí en el sur. La parte verde indica petróleo API alto, 35, 40 grados API, y en el sur pueden hacer de 10 hasta 18 grados API, ¿no? Entonces, aquí también, al igual que en el noroeste del Perú, las fracturas eran prácticamente en pozos verticales, inclinados, así como estos, donde decían 1 hasta 2, hasta 3 fracturas. Petróleo ligero, como digo, medio pesado, más de 3.000 pozos también acá. El caudal de producción promedio, 20 barriles por día por pozo. En este caso, la declinación de la producción muy rápida, mucho más rápida que en el noroeste del Perú, y pozos verticales y desviados tipo S, ¿no? Entonces, esto es prácticamente lo que es Chicontepec. Ahora, vamos a ver qué se hizo acá. ¿Qué hicimos aquí? Miren, hicimos un primer pozo aquí, un segundo y tercer pozo en el sur, un 4 y un quinto pozo así. Estos fueron los primeros pozos que se hicieron aquí. Y estos se ubican, miren dónde, aquí en este mapa de permeabilidad y viscosidad del petróleo. En este caso, se hicieron los 1 y 4 y 5 en petróleo liviano, y 2 y 3 en petróleo pesado. Vamos a ver, miren, esto es como era antes. 2 o 3 fracturas en este tipo de pozos verticales, la producción inicial de 20 a 60 barriles por día, ¿no? La producción del primer mes. La producción promedio en el primer año estaba alrededor de los 20 barriles por día, aproximadamente, producción del primer año. Hicimos este primer pozo en el norte. Se hicieron solamente 5, una longitud de 700 metros, 2.300 pies. Solo 5 fracturas de una por una. Nosotros esperábamos aquí tener unos 200 barriles por día de producción. Y obtuvimos 350 inicial.
y el promedio en el primer año en los 180 barriles por día. Pasamos al segundo pozo, que fue este. Ya hicimos 1000 metros de longitud horizontal, 3300 pies. Hicimos 18 fracturas de 3 en 3, en este caso, ¿no? Y aquí ya, con este resultado, ya no esperábamos 200. Ya dijimos, bueno, aquí vamos a esperar 400. Pero, oh sorpresa, obtuvimos 4300 barriles por día y un promedio de 850 barriles por día en el primer año de producción. Luego hicimos el tercer pozo, que lo hemos ubicado aquí, y entonces ahí hicimos 800 metros de longitud, solamente 8 fracturas, y aquí obtuvimos 1500 barriles de producción inicial y más o menos un poco más de 1000 barriles por día. Perdón, sí, más de 750, más de 600 barriles por día, perdón, de promedio en el primer año. Como pueden ver, aquí hay unas zonas que donde no se han puesto fracturas. Ese es un efecto, es una de las cosas que pueden ocurrir. ¿Por qué? Porque aquí en la navegación se navegó por una zona prácticamente, por un reservorio, por una zona prácticamente que era impermeable. Y dijeron, bueno, como acá no hay nada, no vamos a poner aquí las fracturas. Pero en realidad habría que haberse puesto acá porque la fractura atraviesa verticalmente y va a llegar a contactar al reservorio. Entonces, esto fue, como digo, una de las lecciones que se aprendieron aquí. Y luego, finalmente, los pozos 4 y 5 en el centro de la estructura, se hicieron 16 fracturas y se hicieron aplicando lo que se llama la técnica del zipper frag, donde ven aquí, esto parece un cierre, las fracturas, 2 pozos paralelos, y se hacen las fracturas, una en un pozo, otra en la otra, una en pozo, y esto es para mejorar incluso la cobertura, el drenaje que puedan generar las fracturas. Resultado de estos pozos fueron uno 3.500 y el otro 5.100 inicial, y las producciones al promedio del primer año pasaron de los 800 barriles e incluso más de 900 barriles por día en promedio. Como pueden ver, estos resultados son realmente muy buenos. Y entonces podemos incluso analizarlos un poco más para ver ya incluso no solamente la producción y sino la economía. Este es el comportamiento productivo de los pozos. Este es el primero, ¿no? Y este es el segundo y son los otros. Y hay otros más que se perforaron y como pueden ver están en este rango. Y estos son los pozos antiguos, que tenían un costo de 1.5 a 2 millones de dólares por pozo, y que su tiempo de pago aproximadamente estaba entre 48 y 60 meses. Estos pozos de aquí, que con un costo que tenían desde 8 hasta 12 millones de dólares, se pagaron prácticamente en 2 o 3 meses. Y obviamente los intermedios también podemos intuir que están pues aquí en un promedio entre estos dos rangos. Entonces, estos son, por ejemplo, este es el arreglo donde están aquí, donde se hizo los pozos esos del zipper frag. Aquí están los 2 cabezales y el equipo de fracturamiento que se requiere para poder hacer esto. Todo esto está documentado en estos papers del SPE que se hicieron en su momento, ¿no? Y que pueden ustedes consultarlos. Entonces, con este antecedente, ¿cómo podríamos configurar un proyecto de pozos no convencionales en el noroeste del Perú? El objetivo obvio es incrementar la producción de petróleo y las reservas recuperables de los campos del noroeste del Perú y consecuentemente su factor de recobro con estos pozos no convencionales. Y el alcance de todo esto serían todos los lotes y todas las compañías operadoras y en tierra, bueno, y costa afuera. Ahora el costa afuera ya sería en una etapa posterior, pero primero habría que empezar pisando tierra.
Y las etapas realmente serían, uno, preparación y diseño de los no convencionales, de estos pozos no convencionales, los proyectos piloto, un programa de evaluación de estos proyectos piloto y ya un programa de desarrollo. Entonces, obviamente que cada uno de estos pasos, si aquí, sobre todo en el piloto, si vemos de que aquí no nos da resultado, obviamente ya no vamos a poder continuar, ¿no? Hay que ver, analizar, es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Y después considerar estos plays adicionales que habíamos mencionado que serían ya la parte del shale, que requiere más estudio y sobre todo que a lo mejor, como les decía, se va a requerir la obtención de sísmica adicional para poder orientar la navegación. Entonces, la preparación y diseño no convencional. Las compañías petroleras que estén, las compañías operadoras en el noroeste del Perú, tendrían que formar sus grupos no convencionales, ¿no? Para que puedan ser capaces de diseñar y analizar estos pozos no convencionales, hacer pronósticos de producción e implementar. Estos, digamos, aquí prácticamente todas las disciplinas de la geociencia, ingeniería de petróleo, geología, producción, perforación, tienen que participar aquí en estos grupos para poder, digamos, hacer un trabajo multidisciplinario para estar preparados para este reto. Estos son los grupos no convencionales. Luego vendría la identificación y selección de los plays. Como les decía, aquí es muy fácil, puede ser muy fácil equivocarse. Tenemos que identificar las zonas de muy baja permeabilidad. Y ojo, tienen que estar saturadas con petróleo y tener buena presión. Porque si no, no podemos, se puede fracturar. Pero si fracturamos una zona que no tiene petróleo, simplemente no vamos a sacar nada. Y si no tiene buena presión, vamos a tener unos resultados pobres. Como les decía, arenas potenciales son arenas de quino, ostrea y mogollón. En mogollón, pues no todo mogollón, son algunas. De todas estas, no son todas, son algunas arenas. Por ejemplo, Chorro Inferior en mogollón no sería un target para esto. Ni Cabo Blanco en Equino sería un target para esto. Tendrían que ser las de muy baja permeabilidad. Entonces, esta identificación es importante. Luego, hay que verificar la producción de petróleo. En este caso hay que ser como Santo Tomás. Hay que ver y decir, ok, muy bien, creemos que aquí todos los indicios indican, ok, en un pozo vertical, ya sea de los existentes o en el piloto que vayamos a hacer, vamos a hacer una fractura en esa zona de muy baja permeabilidad y la vamos a evaluar muy minuciosamente, aun cuando produzca poco, como en este caso. Supongamos que esperamos que produzca 6 barriles por día esta zona, que no sería económico prácticamente en un pozo. Pero, y verificamos que eso sea así y que salga el petróleo, entonces, y que vemos que el reservorio está fracturado, hay que hacer un análisis, diseñar este tipo de pruebas y definir, ok, ahora sí estamos verificando la existencia del petróleo. Y luego ya pasaríamos al diseño no convencional de decir, vamos a hacer este tipo de pozos así, con esta arquitectura de pozos o así tantas fracturas, dependiendo del tipo de reservorio, y diríamos, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, esta sería la parte de preparación y diseño no convencional. Luego, ya una vez que pasamos esa etapa que decimos, sí, efectivamente, se ha hecho todo esto y tenemos buenas perspectivas, están de acuerdo, las diferentes compañías, ¿no? Cada una de las compañías que formen sus grupos y han hecho su primera identificación cada una. Y hacer pilotos, por lo menos 2 pilotos en cada lote, para diseñar las arquitecturas de los pozos y fracturas, estimar la producción que podría venir y comprobar que hay producción económica. Luego, estos mismos pozos, en este mismo lote habría que evaluar 2 pozos más adicionales, digamos, en otra parte del área para verificar realmente, arealmente y verticalmente la productividad de estos pozos.
El objetivo de esto, digamos, es demostrar la repetibilidad de los resultados, que podamos repetir los resultados, porque si no podemos repetir los resultados, nos vamos a quedar, como el proyecto le decía de recuperación secundaria del noroeste del Perú, de los 80, que los pozos pilotos fueron tremendamente exitosos, pero la implementación masiva ya no lo fue en términos técnicos, aunque sí en términos económicos, por las razones que ya les mencioné. Entonces, y también vamos a ver la sensibilidad a la longitud lateral y el número de fracturas. Entonces, por ejemplo, hemos identificado eso. Entonces, estos serían los pozos, digamos, los pozos pilotos. Un segundo piloto, por ejemplo, aquí tendríamos dos pilotos, en un target y en otro target. Y luego, la evaluación sería en otra área, por ejemplo, siguiendo otras direcciones, ¿no? Más o menos aquí, los pozos de evaluación. Entonces ya hemos definido que esta área, sí, podemos explotarla, y en el desarrollo ya poner así. Lo estoy poniendo así, pero lo más probable es que no sea tan bonito como esto. ¿Por qué? Porque, como digo, los bloques y el fallamiento van a influir en la forma de este tipo de desarrollo. He querido mostrar esto aquí, en esta forma de los tenedores a ambos lados de la plataforma, porque es la forma como se viene haciendo. Pero en caso particular del noroeste del Perú, que es muy especial, no necesariamente va a ser tan exactamente así. Pueden haber variantes. Entonces, esto sería prácticamente lo que sería el piloto, la evaluación y el desarrollo en el noroeste del Perú de estos pozos no convencionales. Y mire, serían las expectativas de producción de los pozos piloto y evaluación, que se podrían hacer en un año prácticamente con un equipo de perforación y un equipo de frag. A lo mejor habría que juntar todas las compañías de servicio de bombeo en el noroeste del Perú para hacer estos primeros fracturamientos o traer un equipo especial en el caso de que se requiera. No, porque aquí, como no sé, no lo mencioné, pero realmente los caudales de bombeo generalmente están por encima de 60, 70, 80 barriles por minuto, y los volúmenes que se bombean son muy grandes. Entonces, y lo mismo, digamos, la cantidad de arena que se bombea es bastante grande. Entonces, como digo, esto sería con la perforación de un taladro. Esta sería la primera, la perforación está en color azul y el fracturamiento en color rojo. Entonces, esto sería, digamos, como pueden ver, en 12 meses se podrían hacer, si se perforan a 2 pozos por mes, entonces podríamos hacerse 24 pozos. Si esto es más o menos, eso se variará. Entonces, miren, este es un ejemplo prácticamente de lo que podría ser la producción, ¿no? Se podría llegar prácticamente un año de poder llegar a 4,000 barriles, un pico, y de ahí, obviamente, si no hacemos nada, va a declinar. Ahora, si continuamos, entonces sí puede ser. Pero este sería solamente la primera parte de evaluación. Aquí están los ingresos y lo que se vendría, ¿no? Y la inversión que se adquiría y el número de pozos, ¿no? El número de pozos en este caso serían 24. Ay, creo que ya me estoy pasando del tiempo. Vamos a acelerar, esto es casi lo último ya. Entonces, los retos para esto en el noroeste del Perú, como ya les había mencionado, es la orientación y navegación lateral. La disponibilidad de servicios de alta capacidad de perforación y fracturamiento o tubing, disponibilidad de grandes volúmenes de agua y arena, que ya había mencionado, y una cosa muy importante, la cooperación y competencia entre las compañías operadoras. ¿Por qué? A fin de que se pueda lograr una efectiva adquisición de las tecnologías y capitalizar la experiencia local en no convencionales. Y lo más importante, reducir los costos y aprovechar mejor los servicios y materiales disponibles para hacer una economía de escala. Estos son ya, digamos, si en los primeros 5 años, ya con 3 pozos, con 13 taladros de perforación, y inicialmente con un equipo de frag, y de ser exitosos el periodo de evaluación, podríamos incorporar un segundo equipo de frag,
Para perforar en los primeros 5 años 288 pozos, ¿no? Podríamos tener y alcanzar o superar los 30,000 barriles por día. Prácticamente, ¿no? Y esto acumularía también alrededor de 30 millones de barriles en estos primeros. Estas son las perspectivas así. Esto es, digamos, un ejercicio con estos parámetros de aquí, $80 por barril, costo por pozo de 2.5 millones de dólares, etc. Entonces, esto es un ejercicio nada más. Todo esto hay que rehacer completamente, ponerlo ya, aterrizarlo. Cada compañía tendría que hacer todo esto y ya poder, digamos, tener esto. Por último, lo que le decía, los plays adicionales, que de alguna forma también ya lo habíamos mencionado. Las lutitas limolíticas petrolíferas, los shale oil, de Muerto y Redondo. Otra cosa, podríamos ir incluso a reservorios ya muy posteriores de permeabilidad moderada que estén extremadamente compartimentalizados. O a reservorios de gas de muy baja permeabilidad también. Si hay interés en el gas, se puede ir al TAIGAS para poder hacer esto. Y las lutitas gasíferas, si es que hay lutitas gas, se identifican de shale gas. Como decía, estas son las zonas de Redondo, Muerto, Pananga, Monte Grande, todo esto, ¿no? Y termino con las conclusiones y recomendaciones. Creo que me he extendido un poquitito. En realidad, lo que hemos visto, que las estimaciones preliminares indican que hay realmente suficiente razón para creer que esto puede ser exitoso, estos proyectos en el noroeste del Perú, y pueden contribuir a la producción de petróleo del país. Pero, como digo, para hacer posible este proyecto, va a ser necesaria la participación de todas, o por lo menos de la mayoría de las compañías operadoras. ¿Para qué? Para que se pueda adquirir la tecnología y capitalizar la experiencia y, sobre todo, reducir los costos y aprovechar mejor los servicios y materiales. No se puede traer un equipo de fracturamiento grande si es que no hay el compromiso para hacer muchos pozos. Y a lo mejor una sola compañía no va a poder ser posible. Por eso tiene que haber una cooperación, como decía, y también competencia. Y las recomendaciones son muy sencillas, realmente son notas de recomendación, conformar los grupos no convencionales en cada compañía y también en las entidades regulatorias, o a lo mejor ya lo tienen también en Perupetro, para adquirir los conocimientos y la tecnología y amalgamarlos con la experiencia local, que es importante. Y considerar el estudio, diseño e implementación de proyectos pilotos de pozos no convencionales para explotar estos yacimientos en el noroeste del Perú. Con esto he terminado mi presentación. Quedo a disposición de ustedes para las preguntas. Espero no haberme extendido más de lo previsto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Sierra, por tan importante e interesante exposición. Ahora damos pase a Isabel Calderón para atender algunas preguntas del público que hoy nos ha acompañado. Adelante, Isabel, por favor. Tenemos algunas ahí en el QA, abajo Sí, en la pantalla. Gracias. Muchas gracias. Sí, ahora voy a empezar a pasarle las primeras preguntas. Una de ellas es de José Chero. ¿A qué profundidad se realizan las conexiones y dimensiones? Entendería que es a qué profundidad de perforación, ¿no? Ok. Bueno, realmente creo que omití decir eso. En el caso del noroeste del Perú, bueno, yo estaba creo que en el primer slide, las profundidades van, como digo, desde los 1,000 pies a los 7,000 pies. Ahora, donde están, digamos, ubicados Ostrea, Palegreda o Mogollón, ya estaba hablando de 5,000, 6,000 pies, 3,000 pies, 4,000 pies, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la profundidad vertical. Entonces, habría que perforar hasta ahí y hacer los direccionales. Y como les mencionaba en el caso, los primeros pozos a lo mejor vamos a hacer solamente de 2,000, 2,400, 3,000 pies. Ojalá que podamos llegar a más de eso. Pero como digo, eso lo va a dictar el fallamiento, los bloques, digamos, cómo se vea la estructura, ¿no es cierto? Ahora, cuando habla de conexiones, me imagino que se refiere a, digamos, dónde ve el casing. El pozo piloto se hace, como les decía,
que va directamente hasta la formación, se atraviesa y de ahí se abre en el primer pozo una ventana. Esta ventana va a haber, entonces, y ahí se tiene que bajar prácticamente, se baja con un solo casing. Un casing generalmente puede ser de 4,5 o de 5,5. Yo creo que para el norte del Perú, 4,5 es suficiente por los rates que esperamos. En el caso de Permian, ahí hacen con 5,5 o más, porque los volúmenes, los caudales con los que producen son varios miles de barriles por día, porque incluso se produce hasta con agua que se produce en esos pozos. Entonces, espero que esta respuesta haya sido satisfactoria. Ok, muchas gracias. De parte del señor Alejandro Rosado, tenemos otra pregunta, ¿no? ¿El miembro medio de la formación Mogollón podría ser un reservorio no convencional? La respuesta es que claro que sí, podría ser. Hay que analizarlo, hay que estudiarlo y sobre todo, como les decía, hay que verificar su producción. Yo recuerdo mucho que ahí cuando fracturábamos Mogollón, se fracturaba chorro inferior, chorro superior y fuente, ¿no es cierto? Y a veces solamente chorro superior y chorro inferior. Pero el que producía más era el chorro inferior. Recuerdo mucho un pozo que solamente perforaba, baleamos y produjo 900 barriles, 800 barriles por día con baleo. Luego lo fracturamos y el pozo produjo como 1,400. Lo más probable ahí es que todo haya venido del chorro inferior y que el chorro superior no haya contribuido. Entonces, todas las zonas esas que son potenciales reservorios, targets, para este tipo de desarrollo no convencional. Muchas gracias. De parte del señor Deodoro Harmsen, las formaciones Ostre y Mogollón han sido bastante explotadas. ¿No cree usted que para no convencionales deberían ser las formaciones Mesa y Ancha? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, han sido explotadas, pero en las zonas, estas formaciones han sido muy explotadas en las zonas que tienen buena permeabilidad. Donde no han sido explotadas son en las zonas que tienen muy baja permeabilidad. Una cosa, ahora, en Mesa y Ancha, por supuesto, esas son formaciones que son targets importantes, pero como están profundos, habría que ver, habría que analizar bien si hay suficientes pozos que llegan ahí para poder definir bien digamos, un mapa y hacer una navegación adecuada. De lo contrario, se corre el riesgo de que nos podamos salir de trayectoria y que las fracturas no alcancen el reservorio y no vayamos a tener producción, ¿no? Una cosa que me olvidó de mencionar en una pregunta anterior es en los pozos muy superficiales de 1,200, de 1,500 a 2,000 pies de profundidad, el espaciamiento a 2 acres, a 3 acres o no sé cuánto que se está utilizando viene a ser una competencia para esta tecnología, particularmente en los pozos que tienen mediana a baja permeabilidad. Sin embargo, los muy baja habría que analizarlos adecuadamente. Perfecto. Muchas gracias. De parte del señor José Cotos, ¿no? ¿Cuántas zonas tiene identificadas en el Perú donde se puede aplicar esta tecnología para yacimientos no convencionales? ¿Cree que serían zonas de gran producción? Bueno, si he entendido bien la pregunta, si se refiere con zonas de gran producción a las zonas que tradicionalmente han producido bien en el noroeste del Perú, la respuesta es no. O sea, esta tecnología no es aplicable para eso. Salvo que encontráramos alguna zona nueva que haya sísmica y donde esté extremadamente compartimentalizada, donde un pozo vertical, a pesar que tenga buena permeabilidad, podría decir de que se perfora el pozo, se lo fractura, empieza a producir, produce muy bien, produce 300 barriles por día, pero declina tan rápidamente que solo acumula 5,000 o 10,000 barriles. Entonces, en ese caso, un pozo horizontal, un pozo de estos no convencionales sí sería, pero ahí habría que tener sísmica, habría que tener, digamos, para poder guiarnos a dónde, digamos, poder dirigir la perforación. Ok, muchas gracias. De parte del señor Willy Hill, gracias por la charla muy ilustrativa. En el ejemplo mostrado sobre México Chicontepec, ¿se utilizó información sísmica
¿O solo se usaron datos de pozos para las trayectorias de los pozos horizontales? Gracias. No, ahí sí se usó sísmica para digamos, la navegación. Prácticamente, este proyecto en el noroeste del Perú sería el primero que se haría sin sísmica, pero es que también es el único que prácticamente casi se hace sin sísmica en el mundo, la explotación normal, el desarrollo, porque todo se hace con los mapas estructurales a línea recta. Entonces, ese es un reto, uno de los retos es ese. Bien. De parte del señor Tobías Sabrera, excelente presentación. ¿Por qué cree que han fallado los pilotos y mínimos intentos de perforar pozos horizontales en el noroeste? ¿Qué es lo que deberíamos cambiar o reformar? Tengo entendido que en el noroeste del Perú se han hecho algunos pozos, digamos así, horizontales y fracturados, y que algunos justamente han navegado en reservorios de de mediano, buena permeabilidad. Entonces, y la otra es también la intensidad. O sea que la diferencia entre los pozos convencionales, podríamos decir, de fracturamiento convencional y el no convencional es también en el tamaño de la fractura. Las fracturas que se hacen en el noroeste del Perú, cada etapa se bombea, por decir, 200, 300 sacos de arena. En estos pozos no convencionales estamos hablando de miles, 1,000, 2,000 sacos de arena por etapa. Y en algunos casos incluso más. Bueno, por ejemplo, en Permian o incluso en Argentina se usan 3,000, 4,000, 5,000 sacos de arena por etapa. Es mucho, la cantidad es mucho más grande, o sea, las dimensiones son más grandes. Y si hacemos este tipo de pozos en el noroeste del Perú, tenemos que hacerlo en esa forma. No hacerlo, no, aquí le vamos a hacer un poquito. Hay que adaptar la tecnología al noroeste del Perú, pero en este caso el dimensionamiento es muy, muy importante. Y nuevamente tenemos otra pregunta acá. ¿En cuánto estima se puede incrementar la producción actual en la cuenca Talara de ser exitoso un proyecto de reservorios no convencionales? Como hemos visto en la presentación, si, digamos, perforamos poco más de 280 pozos en los primeros 5 años con 2 taladros, eran 3 taladros, ¿no? Sí, 3 taladros y hasta 2 equipos de fracturamiento, se podría llegar a 30,000 barriles, ¿no? A más de 30,000 barriles en 5 años. Y de ahí te habría que seguir sosteniendo la producción. O sea, es que el noroeste del Perú, si no se perfora y no se fractura, no se puede sostener la producción. Y lo mismo es el caso para los no convencionales en Estados Unidos, en Argentina, igual. Entonces, hasta ahí podemos llegar. Lógicamente, que si no hacemos ese número de pozos, sino menor, no vamos a llegar a los 30,000, pero podremos llegar a los 20,000. Eso va a depender realmente de cuántos lotes, cuántas compañías quieran estar involucradas en un proceso como este. Bueno, tenemos varias preguntas, vamos a priorizar algunas, ¿no? ¿Se ha utilizado agua de mar tratada para fracturas no convencionales? Sí, limitadamente, pero sí es posible utilizar. Y esa sería la opción en el noroeste del Perú. Y aprovecho acá la pregunta para poder decir de que también esto va a implicar el uso, seguramente va a venir una pregunta con arena. La arena que inicialmente en los primeros pozos no convencionales se usaba arena sintética muy cara. Ahora prácticamente se utiliza arena normal y común. De hecho, en Midland uno puede mirar ahí que las dunas de ahí de Midland son explotadas para obtener arena para el fracturamiento hidráulico. O sea que eso también sería una fuente importante para encontrar zonas con arena que puedan utilizarse, digamos, para este tipo de pozos. Ya. Acá, bueno, otra pregunta más vamos a también, priorizar. Teniendo cercana la exitosa experiencia en no convencionales de vaca muerta en Argentina, tanto empresas como reguladores deberían recoger estas experiencias en el más corto plazo. Y por supuesto que sí. Las experiencias hay que obtenerlas de todo sitio. O sea, tanto de Argentina, de Estados Unidos, de Canadá, de México, de todo.
Y como les decía, tienen que adaptarse a las condiciones del noroeste del Perú, porque el noroeste del Perú no es como otros yacimientos, tiene sus particularidades y tiene que adaptarse adecuadamente. Pero sí, es necesario. Y los entes regulatorios, en el caso así de Perupetro, a lo mejor podría considerar, digamos, incluir algunos incentivos para este tipo de pozos que podrían, como les decía, incrementar significativamente la producción de petróleo en el Perú. Bueno, finalmente vamos a una pregunta más. Hay muchas que vamos a tratar de atenderlas posteriormente después de la charla. Una de ellas es, ¿cuáles son los tipos de químicos, líquido de fractura, que se podría aplicar para los pozos del norte para el fracturamiento hidráulico? Okay. Aquí tengo que decir de que realmente al inicio se utilizaba mucha química en este tipo de pozos, o bueno, como se usaba en los fracturamientos y como se usa en este momento, todos los químicos que se utilizan en el fracturamiento que se hace todos los días ahora en el noroeste del Perú. Ahora, prácticamente lo que se utiliza es agua y reductores de fricción. Prácticamente. Y los reductores de fricción es simplemente para disminuir la presión y digamos, y poder bombearlo más fácilmente. O sea, se ha reducido prácticamente eso. Es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. Perfecto. Bueno, le agradecemos, señor Sierra, por la presentación. Tenemos muchas más preguntas que las vamos a transferir después de el evento para que puedan ser atendidas. Como están identificadas, va a ser más fácil poder atenderlas, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias Isabel Calderón y al señor José Sierra, ¿no? Por compartir con la audiencia todos estos conocimientos. Asimismo, queremos agradecer a los media partners que nos han apoyado en la difusión de este encuentro. A nombre de Perupetro, agradecemos una vez más su gentil asistencia y participación. Comunicarles que para cualquier consulta adicional, información, pueden contactarse al correo promoción@perupetro.com.pe, donde absolveremos todas las preguntas que han quedado ahora pendientes. Pueden volver a ver esta conferencia en el Facebook oficial de Perupetro. Muy buenas noches con todos ustedes, agradecidos por la audiencia. Nos estaremos encontrando en un próximo evento. Bueno, muchísimas gracias también por mi parte. Muchas gracias y muchas gracias a Perupetro. Muchas gracias también a todos por la asistencia.